Hola a todos y bienvenidos a este International Meeting Point en el que cuatro alumnas de psicología que están haciendo un Erasmus o ya lo han hecho nos van a contar su experiencia personal. Esperamos que esta tertulia sea de vuestro interés y que podáis descubrir y averiguar más cosas acerca de esta experiencia. Además de nuestras invitadas, también tenemos en el plató como público algunos compañeros que podrán hacerle preguntas a las cuatro alumnas en la segunda parte de esta tertulia. En esta charla vamos a hablar sobre tres temas. Comentaremos, bueno, ellas nos explicarán la adaptación al país y a la universidad de destino. También hablaremos sobre las diferencias entre el grado de psicología de los diferentes países con el de España. Y por último, nos explicarán cómo les ha beneficiado esta experiencia. Antes de empezar, me gustaría presentaros a nuestras invitadas. En primer lugar, nos encontramos con Aitana Lloret, que se encuentra en estos momentos estudiando en la Universidad de Torino, en Italia. ¿Qué tal, Aitana? Hola, muy bien. También tenemos entre nosotros a Paula Riquelme, alumna de cuarto de psicología que está estudiando ahora mismo en la Universidad de Florencia, en Italia. Hola, Paula, ¿qué tal? Buenos días, bien, gracias. Además, está entre nosotros Alejandra Sánchez, alumna de cuarto de psicología que estuvo de Erasmus el año pasado en el Instituto Superior Miguel Torga. ¿Qué tal, Alejandra? Muy bien, buenos días. Y por último, María Negrete, alumna de cuarto de psicología que estuvo el año pasado de Erasmus en la Universidad de Lieja, en Bélgica. ¿Qué tal, María? ¿Cómo va todo? Hola, buenos días, muy bien. Bien, la primera pregunta que tengo para vosotras, bueno, os la dirijo a todas, y es que me gustaría que nos explicarais cuáles fueron los motivos por los que decidisteis estudiar una parte de vuestro grado en el extranjero y por qué decidisteis ir a ese lugar. Puede empezar, si quiere, Aitana. Bueno, pues, hola, otra vez. Yo siempre había escuchado hablar del Erasmus, mi madre me había hablado siempre del Erasmus, que era como una experiencia que todo el mundo tenía que hacer y tal. Entonces, pues yo ya iba cuando entré en la carrera, pues con la idea de hacer un Erasmus y tal, y luego lo estuve mirando y pues tuve más ganas de ir. Y escogí Italia porque ya había viajado y me parece un país súper bonito. Me encantan las ciudades que he visto y tiene, pues, no sé, un montón de cosas a nivel cultural, un montón de museos súper guays. Y pues como no es tan diferente a la cultura española, pues como que no iba a estar tan fuera de lugar. Y bueno, la comida me encanta, la verdad. Bien, y ahora, si quiere, puede contarnos, Paula. Pues yo es que me metí a la universidad con la idea de hacer el Erasmus, o sea que siempre había tenido también ganas, pero por todo lo que, como te lo venden, como una experiencia única, tal, y lo es. O sea que, a ver, yo elegí Italia por, no sé, tenía obsesión con Italia, yo quería Italia y con la gente italiana y demás, y la verdad que no me arrepiento para nada. Genial. Y ahora, Alejandra. Pues yo un poco como Aitana, en principio cuando entré psicología al grado, fue mi madre y mi familia los que me insistieron en que me tenía que ir de Erasmus. Luego ya con el paso de los años fui yo la que empecé a informarse y me gustó muchísimo la idea. Estuve entre irme de SICUE, que es la beca por España, pero decidí irme de Erasmus. Y creo que he acertado completamente. Ha sido increíble, la verdad, y escogí Portugal porque también estaba entre Italia, porque ya había ido, había viajado a diferentes sitios y al final decidí Portugal porque me estuve informando por el sistema académico y todo eso y no lo conocía y dije, pues es una oportunidad para también conocer la cultura y viajar por allí. Muy interesante. Y por último, María. Pues básicamente yo cuando entré a la carrera ya sabía también que quería hacer un Erasmus, pero no sabía dónde. Y bueno, yo hablo francés desde hace muchos años, lo que pasa es que tenía un nivel muy básico. Entonces cuando vi los destinos dije, pues me voy a Bélgica porque al final podré mejorar mucho mi francés. Y así fue, o sea, he salido con un B2 C1 más o menos, o sea, de comprensión un C1 y de hablar un B2. Y súper bien, la verdad. También tenía en mente irme a Italia, pero quería mejorar el francés, así que no me arrepiento nada, la verdad. Una muy, muy buena experiencia. Bien, y la siguiente pregunta está dirigida a María y Alejandra. Me gustaría que nos dijerais, pues, cómo fue vuestra adaptación a vivir y a estudiar en un país diferente.
Para mí, mi principal dificultad fue el tiempo. O sea, el tema del clima, nosotros que estamos aquí tan acostumbrados a que haga sol todo el año, para mí fue muy duro estar 3 meses lloviendo, porque no me acostumbraba, fue lo que más me costó y me afectaba al adaptarme. Luego el tema de la alimentación y porque allí no iban el mismo horario que nosotros, bueno, fueron el primer mes a lo mejor un poco caótico, pero para mí fue necesario estructurarme y enseguida, la verdad que muy bien. Y respecto a la cultura, súper bien, nos adaptamos desde el principio muy bien, nos acogieron muy bien también y súper bien, la verdad. Y el idioma, bastante asequible. Al principio, las primeras 2 semanas sí que vas un poco perdido, pero muy bien, la verdad. Y yo no tenía ningún nivel de portugués. ¿Y María? Pues en mi caso, sí que sorprendentemente el tema del tiempo no me afectó suficiente. Yo pensaba que sí. Y el tema de la comida tampoco, porque al final tiene un horario no exactamente igual, pero parecido. O sea, comen a la una, que tampoco es que haya mucha diferencia. Pero lo que es, sobre todo, a ver, yo tengo muchos problemas de orientación. Entonces, para mí, orientarme por la ciudad, si no era con el Google Maps, y para la universidad ya ni te cuento. O sea, la universidad era enorme y también porque no conocía gente. Era como que me sentía un poco sola el primer mes, bastante sola. Lo bueno es que, claro, al principio, como era septiembre y hacía buen tiempo, pues podía hacer actividades yo sola, pero ya luego, cuando ya hacía más frío y todo eso, pues es lo que dice Alejandra, necesitas pues eso, estar en la casa y todo eso, y el ocio lo haces ahí. Pero muy bien, la verdad es que no me costó mucho adaptarme, sorprendentemente. Fue simplemente eso, los problemas de orientación, pero que me pasa siempre que voy a un sitio nuevo, así que tampoco nada así extraño. Y ya respecto a los preparativos que se tienen que hacer antes de marchar a estudiar fuera, ¿cuáles fueron pues, los pasos previos que disteis para organizar vuestra estancia? Podéis responder Aitana y Paula, que lo tendréis un poco más reciente. Bueno, pues yo una de las principales cosas que hice, evidentemente, es mirar las asignaturas y todo para preparar el plan de estudios, que es algo que tiene que hacer todo el mundo. Solicitar también las becas que podía pedir, las que no, o sea, todo lo que era trámites y papeleo para tenerlo todo en orden, eso hay que saberlo evidentemente, porque si no, no te vas. Y luego también a nivel de idioma, yo sé que me hice un curso básico de italiano para prepararme, que no es algo que sea obligatorio, porque aquí hay mucha gente que ha venido sin tener ni idea de italiano y se las están apañando o están haciendo el curso ahora, pero yo sí que quería tener como algo básico de idioma para conocer las estructuras y esto básicas y luego poder construir en base a eso y pues la verdad es que me ha venido bastante bien para no sentirme tan perdida. Y bueno, también me tuve que informar un poquito del clima, que cuando piensas en Italia piensas en España, pero yo estoy en Turín, que está al lado de los Alpes, y pues no es lo mismo que Alicante, evidentemente, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Y Paula? Yo en mi caso fui un poco más a la locura, o sea, em, yo cogí y les hablé a las chicas que habían estado el año anterior, porque yo me iba a ir el año anterior, o sea, yo estoy haciendo asignaturas de tercero, no de cuarto. Cuarto lo hice el año pasado mientras trabajaba de au pair en Londres, porque no quería estar en Elche con COVID. Pero la cosa está en que yo cogí, les hablé a las chicas que habían estado el año pasado, les dije, ¿qué asignaturas hicisteis? Me dijeron estas, me pasaron el learning y me lo copié tal cual. No me molesté en mirar asignaturas nuevas ni nada. De hecho, yo me organicé los cursos con respecto a su learning agreement para no tener que pasar eso, porque una cosa que tenéis que saber es que es un coñazo. O sea, es un proceso muy largo, nunca acaba, constantemente papeleos, constantemente peleándote, no te responden, no les llegan, con la universidad de destino, con todo el mundo. O sea, eso no sé, nunca te lo dicen, pero es muy pesado. Entonces, también hice la prueba de nivel, porque es cierto que si vas al destino con la prueba de nivel, aunque sea, aunque te den un A1 de italiano, de portugués, vas por delante que cualquiera, aunque tenga más media que tú. Muy importante, no cuesta nada, creo que eran 12 euros, te vas, te lo inventas y te dan el A1, te lo regalan. Es muy, muy, muy importante porque te da un montón de puntos. Obviamente la media cuenta, cosa que yo no pensaba y pues en segundo de carrera tenía más media que en primero, pero que hay que tenerlo en cuenta un poquillo todo. Pero yo, por ejemplo, no miro las asignaturas. El tiempo ha sido un choque muy fuerte porque Florencia, parece que no, pero Florencia está a la altura de Montpellier en Francia, o sea, está bastante al norte también. Y yo para mí estaba a altura Valencia. Así que eso es una cosa que es interesante también mirar.
Y bien, ya pasando al tema de los estudios, me gustaría preguntaros si el programa de asignaturas y sus contenidos se diferencian mucho con el de España. Paula, tú misma, ¿qué opinas sobre esto? A ver, yo aquí he de decir que dentro de España no se da lo mismo en Granada que en Elche. O sea, en Granada se estudia psicoanálisis y en Elche lo que van en la hoguera. Entonces, te vas fuera de España y es más o menos lo mismo. Pues dependiendo de las asignaturas que te cojas, si te coges psicología clínica, pues darás la misma clínica que en España, porque eso es algo universal. Que si te coges psicología social, pues dependiendo del profesor, que sea más de izquierda, más de derechas, te lo va a dar con un enfoque diferente, igual que en España. Entonces, por ese tema, yo diría que no les dé miedo, porque al fin y al cabo, si es que luego vas a acabar la carrera y no te vas a acordar de lo que has dado en todas las asignaturas, por lo menos disfrutar del país. Aparte, mola mucho, que es una cosa que yo estoy apreciando porque voy a clase, el tono que le dan, las bromas que sueltan, los comentarios, las pollitas que se dan los profesores, es como en España, pero modo el otro país. Yo no noto tanta diferencia, la verdad. ¿Querrías añadir algo más, María? Sí, pues a ver, lo que es el programa como tal, a ver, bueno, es que ahí el grado de psicología son 3 años y tú cuando lo finalizas no eres psicólogo, eres asistente psicólogo. Ya luego tienes que hacer el máster para poder ser psicólogo. Y bueno, básicamente lo sorprendente es que todas las asignaturas ahí son de 3 créditos, o son totalmente teóricas o totalmente prácticas. Entonces, en mi caso, yo tuve que hacer 20 asignaturas, a lo mejor, no, más 18 o así, porque claro, para que me convalidaran tenía que coger 2 para cada asignatura. Pero lo que es luego el tema de lo que es ir a clase es exactamente lo mismo, o sea, el PowerPoint, el profesor habla, pide feedback, debate, o sea, lo mismo, no noté una diferencia en lo que es el sistema educativo, simplemente temas asignaturas. Lo otro, igual, yo creo que también eso me ayudó mucho a adaptarme, porque si hubiera sido muy diferente, a lo mejor me hubiera costado más, pero es que al ser igual, más que nada fue el idioma al principio, que me costaba un poco más, pero ya está. Yo sí que quiero añadir una cosa que se me ha olvidado. Claro. Es mentira lo de que cuando te vas de Erasmus es todo más fácil. Puedes tener la suerte de que te toque una universidad y un profesor que te lo regale. Porque yo conozco casos, por ejemplo, de Coimbra el año pasado que les regalaron las asignaturas en psicología. A ti no, pero a Julia sí. Por ejemplo, aquí, de hecho, hubo una compañera que fue a pedirle feedback al profesor, rollo tal, es que soy Erasmus, puedo hacerlo de otra forma. Le digo al profesor, pues si lo quieres hacer de otra forma, verte de otro país. O sea, estás en Italia, lo haces en italiano y lo haces igual que el resto de italianos. Aquí estoy trabajando lo mismo que en Elche. Y sabéis que en Elche exigen. Eso tenerlo en cuenta también. Claro, pero eso como que depende también de, bueno, del profesor, de la universidad, de cómo sea su manera de dar las Sí, clases, sí, ¿no? sí, Supongo. vamos, en Florencia también te digo, los de CAF, por ejemplo, no han ido a clase todavía. Y en medicina no exigen absolutamente nada. Y en medicina. Entonces depende de la carrera completamente. Ujú. Sí, una cosa, en mi universidad es eso, exigen muchísimo. Para los que os vayáis para allá, si tenéis pensado iros a Lieja, hay que estudiar. O sea, está claro que el Erasmus es fiesta y todo eso, pero hay que estudiar, porque si no, no llegas. Yo me gustaría decir que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeras y no solo depende del profesor, sino también, como ha dicho Paula, en la misma ciudad, en función de las asignaturas que vayas, incluso a la universidad que vayas. Hay muchísimas diferencias en la calidad de la educación, en lo que te exigen, en las ayudas que te ponen, porque a mí me decían, pues como a Paula, tú eres alumna de aquí y tú vas a tener los requisitos que tienen los alumnos de aquí y ya está. Y vas a hacer los exámenes en portugués y todo eso, que para mí no supuso una dificultad, pero para la gente que a lo mejor tiene más dificultades, pues eso tampoco te lo cuentan. Y también es importante que lo tengamos en cuenta así. Sí que hay que esforzarse, también es fiesta, pero Y bueno, en cuanto a las formas de impartir la clase, ¿qué os parece? ¿Encontráis muchas diferencias entre los profesores de ahí, de vuestras universidades, con los de España? Puede responder, pues, Aitana. Pues yo, a ver, es un poco lo que han dicho mis compañeras, que tampoco hay tanta diferencia, en plan, utilizan un PowerPoint para explicar las clases, luego tienes libros que hay gente que utiliza para completar los apuntes, hay gente que no, pero vamos, que tampoco ha sido un método de enseñanza muy diferente de vamos a hablar todos entre todos, no, o sea, sí que me ha sorprendido que yo, en plan, bueno, no depende tanto de
no es tanto a nivel profesores, sino del propio programa, que no tengo prácticas y las que tengo son opcionales. En plan que comparado con España, que hay 800 trabajos grupales, pues a mí sí que me ha llamado la atención, la verdad. Pero por lo demás, la verdad es que no mucho. O sea, yo no puedo decir si a mí me han exigido mucho o no, porque de momento no he tenido ningún examen. O sea, igual es igual de duro que las universidades de ellas, pero todavía no lo sé, igual me la clavan después. Entonces, no lo sé, yo voy un poco a ciegas. Vale, bien. Bueno, ¿alguien quería añadir algo más? Yo, por ejemplo, sí que me han mandado trabajos y me comentaron compañeras de clase italianas que antes hacían mucho trabajo en grupo, mucho debate de hora extra, porque aquí, por ejemplo, son 2 asignaturas por la mañana. Empiezas a las 8:30 y acabas a las 11:30 y ya está. Y luego hay asignaturas por la tarde también. Entonces, que se quedaban después de las 11:30 y hacían debates en grupo y luego tenían que hacer un informe grupal y demás, que por el tema COVID se ha quitado. Luego yo, por ejemplo, el profesor intentó hacer un debate sin seguir la normativa COVID porque no podía levantarse de la silla. O sea, están como atados con cuerdas, ¿sabes? Pero que igualmente eso, un PowerPoint y poco más. Eso sí, en Italia los exámenes son orales, por lo menos en Florencia. 15 minutos de examen, 3 preguntas orales. No sé, tampoco, todavía no he hecho ninguno, nada más que he hecho informes y me han dado feedback, así que no sé. Bueno, seguro que va muy bien. Y bueno, María o Alejandra. No, di, Aitana, di. Bueno, quería comentar que sobre los exámenes, que se habla mucho de que son orales, yo tengo partes orales, pero que no en todas las universidades son solo orales, entonces que tampoco vayan con ese miedo de madre mía voy a suspender, porque hay muchas partes que también tiene una parte de test o de desarrollo, entonces, bueno, depende de la universidad que te toque, puede ser más fácil o más complicado. Sí, que existen las opciones, ¿no? Y bueno, María y Alejandra, os quería preguntar si vosotras, en relación a esto también con los exámenes, si eran muy diferentes y también si hacíais prácticas o no. María, si quieres empezar tú. Vale, pues mira, justo iba a comentarlo. La gran mayoría, lo bueno, a ver, aquí exigen mucho en mi universidad, pero lo bueno es que la mayoría de exámenes son tipo test. Hay, o sea, de las asignaturas que yo me cogí de tercero, solamente creo que había uno que era de desarrollo de 3 horas y otro que era oral. Pero el resto son todos tipo test. Entonces eso a mí la verdad es que me tranquilizó mucho. Y, y sí, luego también lo que ha dicho Aitana, que se me ha olvidado decirlo antes, la mayoría de asignaturas son teóricas, porque luego el máster es mucho más práctico. Es como que te enseñan un poquito la base y ya luego en el máster no te meten la caña con el tema práctico y tal. Pero que siguen siendo otras prácticas, pero lo que ha dicho Aitana son opcionales. Entonces, es eso, básicamente. ¿Y Alejandra? En mi caso no teníamos prácticas opcionales como tal, ya que teníamos muchos trabajos, pero eran obligatorios, pero formaban parte de la teoría. Nosotros también teníamos, ahí tienen también el 3+2, que es lo de 3 años de teoría y 2 de práctica, que es la especialidad o la especialización, y entonces sí que era mucho más teoría. Mis exámenes eran algunos tipo test y otros redactados. Sí que es cierto que había algunos de redacción que nos dejaban hacerlo en español y si tenían alguna duda te preguntaban, pero tú tenías el mismo examen en portugués que los demás. Y respecto al tema de tipo test, para mí, en primer lugar, fue un shock, en plan, encontrarme eso, porque no es un tipo test como el que nosotros estamos acostumbrados. A lo mejor tienen, no sé, 7 opciones para escoger y para mí las preguntas son bastante ambiguas, la gran mayoría. Entonces es más hacer ese tipo de exámenes que el saberte muy bien el temario, que también es importante, pero por ejemplo el primer examen comparado con el último, para mí no tenía nada que ver a nivel de dificultad porque ya me hice. La primera vez cuando me encontré ese examen, yo, o sea, salí y dije, no he entendido nada. O sea, es complicado. Pero bueno, también supongo que depende del profesor, pero así un poco la temática todos siguen la misma base y esa es la principal diferencia que yo me encontré. Bueno, pero como has dicho, se trata pues de un proceso de adaptación porque, por ejemplo, el último examen ya te fue bien. Lo digo para que, bueno, que la gente no se asuste de Sí, que, sí. bueno, es Que cuestión Yo no, de quería, estudiar.
Claro. Yo quería añadir, como ha dicho Alejandra, en Italia también es el 3+2, tú haces la laurea, que es con lo que sería el grado en España, y luego haces los 2 años de máster, que te coges asignaturas específicas. Pues puedes hacer de psicología social, de psicología clínica. Yo tengo asignaturas de laurea y asignaturas de máster, o sea, un mix. Y es cierto que, por ejemplo, a mí me ha pasado de que asignaturas que tenían práctica, los profesores no me han dejado hacer la práctica por ser Erasmus española, porque a lo mejor era una práctica de crear un test de análisis de datos, bla, bla, y era como, es que no vas a poder aportar nada porque tienes que tener un italiano de verdad, ¿sabes? Entonces nos han dado la opción de, bueno, pues haz un trabajo sobre análisis de no sé qué español. Así un poco cutre, pero que eso es verdad. O sea, que aquí sí que hay prácticas, pero no te dejan hacerlas porque no vas a poder participar bien. Importante, se me había olvidado también comentarlo. Bueno, ya para quien vaya a estudiar Lieja, que me hable, o sea, que vaya a estudiar en Lieja, porque para convalidar en el tercero psicofarmacología, una asignatura no hay problema, pero la otra no me dejaron hacerla porque era Erasmus. Luego estuve insistiendo un montón. Al final me dijeron que sí, pero no pude hacer la asignatura porque no estaba a mi nivel. Tenía que haber hecho otras asignaturas que yo no había hecho en la OMH. Entonces ahí fue un problema. Pero sí, una de ellas, que es psicofarmacología experimental, creo que se llama, sí. Esa no cogerosla porque no se puede. Vale, pues muchas gracias por esta recomendación. Y en cuanto al tema de la experiencia personal, me gustaría preguntarles a María y Alejandra en específico, porque bueno, ya habéis vuelto, ¿de qué manera os ha servido los aprendizajes adquiridos en el Erasmus al volver a España, pero a un nivel tanto académico como personal? Pues a nivel académico, pues he aprendido, como ha dicho Paula antes, otras formas de enfocar la psicología, porque la universidad es muy cognitivo-conductual, que está genial, pero en la Universidad de Lieja es un poco más variado. Sobre todo a nivel personal, porque yo me fui en medio de una pandemia, fue muy duro en mi caso, porque ya no era adaptarme al país, sino adaptarme a las condiciones que me imponía el país con el tema de la pandemia. Entonces, al final yo creo que he salido mucho más resiliente, sé gestionar mucho mejor mis emociones, resolver problemas de manera más eficaz y eso es algo que me llevo imprescindible, además del francés, que es algo que me va a llevar toda la vida, porque al final cuando aprendes un idioma, pues ya lo tienes. Entonces, sobre todo eso, tuvo su parte muy negativa el COVID a nivel personal, pero ahora, a día de hoy, me ha hecho aprender más que otra cosa. Así que en ese sentido, muy importante. El ser súper independiente, al final estás solo, tienes a tus padres, a tus amigos, a tu pareja en España, pero o sea, estás solo. O sea, aprendes eso es lo que he dicho, ser súper resolutivo porque estás tú y solo tú. Entonces o sea, te nutre muchísimo en todos los sentidos. Es imprescindible, yo creo, vivir la experiencia no solo para que te vayas de fiesta con los amigos, no, para aprender tú más sobre ti mismo y sobre cómo gestionarte a ti. Yo estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho María, con todo lo que ha dicho. A nivel académico, yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de cursar asignaturas que no teníamos en la UMH. Por ejemplo, me las cogí optativas. Tuve psicología de la familia, por ejemplo, que para mí fue un descubrimiento. Me permitió aprender muchísimas cosas y diferentes enfoques que no se tratan tanto en la universidad y que pues te dan una visión, pues, más amplia. Y luego a nivel personal, pues igual que María, para mí, pues el hecho de que estuviésemos en COVID fue algo determinante, porque también hubo momentos en los que nos confinaron, entonces ya te obligas, pues como dice María, a ser resolutiva, a ser independiente, a gestionarlo todo. Porque, claro, y que aunque suene un topicazo, al final aprendes a valorar cosas que en tu día a día, estando en España, no las valoras. Y es algo súper enriquecedor. O sea, cuando llegué aquí me sentí como que había aprendido muchísimas cosas y que me iba a marcar ya para el resto de mi vida porque de verdad me permitió muchísimo crecer y ser como mucho más resiliente y gestionarlo todo mucho mejor, gestión del tiempo, estar contigo a solas ya porque ya no te queda otra, no sé, para mí fue muy bueno y fue como encontrar un equilibrio entre
pues salir y conocer gente y encontrarme un poco también a mí y conocerme y convivir conmigo. Y para mí fue muy gratificante, la verdad. Qué bien, pues me alegro mucho que os haya servido muy bien a las dos, en plan de mucho esta experiencia. Y bueno, también me gustaría que nos contarais qué otras cosas se pueden hacer pues, cuando estás de Erasmus, por ejemplo, Paula y Aitana. Pues fiesta, evidentemente, pero también aparte de eso, porque eso también se hace en España, en plan, aquí igual a otro nivel, porque estás conociendo gente todo el tiempo, sobre todo en las primeras semanas, hasta que ya te metes más en exámenes, clases y tal. Pero también otra cosa que igual suena, a lo mejor soy yo porque soy un poco friki, pero estoy viendo muchísimos museos, en plan, yo es algo que a lo mejor en Alicante tengo tiempo libre, me voy a un museo, igual no es algo que me nace hacer, la verdad, pero estando aquí, pues quieres conocer más, quieres enriquecerte a nivel cultural y me parece como una actividad muy guay, tanto para ir con la gente, o sea, yo he ido con gente que estudia, por ejemplo, historia del arte a museos que yo igual no me hubiese enterado de otra manera y he aprendido muchísimo. Pero también es una actividad pues para ir sola, para conocerte a ti misma, en plan puedes hacer un montón de cosas tú sola o solo, como han dicho María y Alejandra, para conocerte y tal. Y a mí es una actividad que además aquí no es cara, no sé en otras ciudades o en otros países, pero como están los precios reducidos por ser menor de 25 o siempre hay como abonos para fomentar la cultura, pues al final te sale bastante económico. Y en plan, en las ciudades en las que estás suele haber organizaciones de Erasmus que organizan pues ciertas actividades. Yo hoy tengo una competición de Just Dance, por ejemplo, pues ahí que voy, ¿sabes? O sea, actividades que a lo mejor en Alicante pues no ibas a hacer, o en España en general. Y Paula, ¿qué nos puedes contar tú? A ver, yo quiero añadir que no sé si de los que estáis o de los que se van a ir de Erasmus, alguien está ya viviendo en Elche siendo de otra comunidad o de otro sitio, porque todo lo de aprender a vivir independiente, literalmente el aprender lo que vale un peine, tener que organizarte las comidas y todo lo demás, yo lo aprendí cuando me fui a vivir a Elche. Entonces yo aquí soy ya una señora, por así decirlo. En plan, respecto a cosas que se pueden hacer más, tenéis que tener claro que la mejor fiesta del mundo está en España. O sea, no vais a encontrar mejor fiesta que en España, ni en Italia, ¿eh? O sea, en Italia es otro mood completamente. O sea, tienes que pelearte para que te pongan toda la noche reggaetón si no quieres salir únicamente con españoles. Porque yo es una cosa que hice el primer mes. Y luego llega un momento que dices, es que es todas las noches la misma playlist, porque encima son las mismas canciones siempre, la misma gente y el mismo alcohol. Es siempre lo mismo. Yo, por ejemplo, a partir de un mes me fui a las discotecas que no van Erasmus, que son de italianos. Lo de los museos, en España no te puedes ir de museos porque en España te cuesta 12 euros entrar a un museo. Aquí te cuesta 2. No, en España no está fomentada la cultura. Mm, Te quiero decir, en Italia se pueden hacer más cosas. El cine aquí, por ejemplo, es mucho más caro que en España, no es recomendable. Y no sé, el ir de picnic, el darte un paseo, es que claro, piensa que cuando te vas y estás en una ciudad, en mi caso como Florencia, pues es que solamente darte un paseo ya te estás chocando con obras de arte cada 2 por 3. Y con respecto a lo que ha dicho María y Alejandra antes, la Universidad de Elche está muy, muy cerrada. O sea, literalmente tenemos 5 asignaturas que damos exactamente lo mismo, grupos, comunitaria, social. Te quiero decir, te das cuenta cuando te vas fuera de que puedes elegir asignaturas, de que tienen mucho más abanico y de que se aprende de otra forma diferente y mejor. Yo me he dado cuenta, estando aquí, decir, tío, si lo llego a saber, no me. Bueno, y no solamente comparando con universidades italianas, con universidades de fuera de España. O sea, el abanico de optativas que tiene la Universidad de Granada, por ejemplo, en comparación con la de Elche, que tenemos optativas, es una vergüenza. Te da un poco de palo, un poco de coraje, pero eso, en plan, ya está. No sé si alguien más quiere añadir algo. Que quería decir a lo que ha dicho ella de independiente, yo no me refería a eso porque yo llevo esos 17 años viviendo sola. Yo me refiero a, porque al hecho de que tú, por ejemplo, estás en Elche, pero tienes a tus padres o cerca, o a tus amigos, o a tu pareja. Estás solo de que, por mucho que estén por teléfono, estás tú ahí solo, no están en el teléfono, no están contigo al lado, no te van a dar un abrazo, porque
¿Por qué no? Porque yo estuve todo ese tiempo, yo soy una persona súper cercana y yo no me junté, yo no conocí ni un español, mira lo que te digo, yo lo tenía claro, ¿eh? Me junté con personas de todo el mundo, literal, hasta de Japón y Corea, o sea, pero no, nunca con un español. El único un mexicano, pero no es España. Y yo estuve sin tener un abrazo 3 meses, por lo menos. Y yo soy una persona súper cercana. ¿Eso cómo lo llevas? Entonces, claro, a Eso es eso me verdad. refiero. Que Claro, es claro, verdad eso también te das cuenta de que te hace falta españoles. O sea, es sí, necesario tener tu grupito de españoles para poder hacer bromas de sí, Belén Esteban y que las entiendan. Sí, sí, total, eso es para poder verdad. comentar la Isla de las Tentaciones. Para eso, para el toqueteo, las bromas, los chistes, Sí, es se verdad. echa en falta. O Un sea, error. Sí, es necesario, yo creo, tener sí. todo un poco. Sí, fue un poco un error, pero ya era demasiado tarde, ya la gente se había montado sus grupos y tal. Pero Esa es bueno, otra. también aprendí Esa es mucho. otra. El miedo este irracional de, es que se van a cerrar los grupos y yo no. Es real, es real. En 2 semanas los grupos están cerrados y cuesta mucho cambiarte o meterte en otro grupo de amigos. O sea que dentro de lo que cabe, somos seres humanos, somos seres sociales. Obviamente, las 2 primeras semanas estás saliendo todos los días, haciendo botellón todos los días, conociendo muchísima gente porque está llegando todo el mundo, todos los días hay gente nueva y, no, y es constantemente, pero es un poco too much. Porque llega un momento que es que hablaste de anoche con una persona que esta mañana no te acuerdas de quién era porque es pelirroja y hay 5 pelirrojas o hay 5 Paulas. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Es un miedo irracional, pero real también un poco. Yo quería comentar también, así para intentar tranquilizar un poco a la gente, porque me da la sensación de que estamos diciendo un montón de cosas. Nadie se va a quedar marginado en el Erasmus, ¿vale? O sea, cada Erasmus es diferente. En plan, hay gente que a mí, por ejemplo, me hubiese gustado más conocer mucha más gente internacional, porque me da la sensación de que me he cerrado mucho en españoles, pero cada Erasmus es diferente. O sea, no tendréis que comparar la experiencia de un Erasmus con otra, porque igual María dice, me hubiese gustado más estar con españoles, y Paula dice, me hubiese gustado más estar con internacionales o lo que sea. Cada uno se va a hacer su grupito. Además, nunca es tarde de repente llegar un día y decir, oye, ¿me puedo apuntar a este plan? O sea, es un medio irracional, sí, porque se cierran los grupos, pero eso pasa en todas partes. Pero no vayáis con miedo, porque nadie se va a sentir solo, y aunque os sintáis solos en algún momento, porque puede pasar, estáis viviendo en otro país con gente que no conocéis, pero al final es una experiencia muy guay y vais a conocer gente muy, muy guay. O sea que para intentar tranquilizar un poco a la gente. Muchas Yo, gracias, Aitana, por decir lo esto. siento. Sí, Alejandra, di. Yo así para terminar también quería pues reafirmar lo que ha dicho María. No me refería a ser independiente a nivel de pues me hago las comidas, porque eso ya lo hacía antes. Es más independiente a pues a estar solo. Aunque tú conozcas a gente ahí, o por ejemplo en mi caso yo me fui con una amiga de aquí, nos fuimos 2 juntas para allá. Aún así, tienes momentos de estar solo y de sentirte solo y de gestionarlo todo tú. Aunque tengas gente allí, ¿eh? Por muy cercano que sea, no es tener a tu familia y no es nada parecido. Yo me refería a eso, pero que es, pues lo que hemos dicho, también se aprende muchísimo y es positivo eso. Y respecto a lo que ha dicho Itana también, no os preocupéis, todo va a ir bien. Si pensáis iros, vais a tener muchísimas oportunidades y vais a conocer gente y pues lo que dice Itana, hay gente que querrá ir más con internacionales y hay gente que querrá ir más con españoles y cada experiencia es diferente y cada ciudad y cada universidad es diferente. Yo me quiero redimir, en plan, que os he metido un miedo, pero que al final que te puedes juntar con todo el mundo, con españoles, con locales, con internacionales, con todo el mundo y que no conozco a nadie que se haya quedado tirado. Plan, lo que pasa es que yo, ya te digo, a mí me lo vendieron de una forma muy idílica y me he dado cuenta que es una cosa más chill, en plan, no es tan locura. Muchas gracias. Y ya, bueno, para acabar, me gustaría que nos dijerais por qué razones recomendáis hacer un Erasmus a aquellos alumnos que se lo estén planteando ahora mismo. Bueno, ¿quién quiere empezar? Quien quiera.
Yo, pues por todo lo que hemos explicado, me parece una experiencia eso, súper enriquecedora, pues a un montón de niveles, a nivel académico, a nivel personal, a nivel social, o sea, es necesario, es una obligación tener que irte y estar, aunque sea un cuatri fuera, y conocer una cultura distinta y conocer a personas diferentes, y me parece una obligación, te va a abrir la mente, vas a aprender muchísimas cosas, a abrirte como persona, no sé, para mí es importantísimo, ya no solo para reforzar tus conocimientos universitarios o académicos, porque como se ha comentado, te da una visión diferente, sino ya también a nivel personal. Yo creo que es un antes y un después para mí, y yo me fui en pandemia, o sea, no me quiero imaginar lo que es irte sin pandemia. Entonces yo animo a toda la gente, ahora que se está calmando la cosa, que se vaya, que se vaya. Genial, muchas gracias. Totalmente. Yo quiero especificar, como ha dicho Alejandra, aunque sea un cuatri. Recomendación real, si os vais a un cuatri, es el primer cuatri. Por temperatura, por el poder vivir lo que es llegar todo el mundo en septiembre, todos como gallina, en plan, sin cabeza y en plan, súper montaña rusa de emociones. Luego, una cosa que recomendaría a todo el mundo es intentar llevar un diario Erasmus, porque te ayuda a organizarte muchísimo, tanto emociones como pensamientos, las ideas, luego acordarte un poco. Yo lo estoy haciendo porque me lo recomendó una compañera que estuvo el año pasado en Coimbra y la verdad que paz mental, sinceramente. Y recomendación también, mola mucho vivir en el extranjero, es una experiencia única que no es lo mismo tampoco irte de Erasmus grado que Erasmus máster. Erasmus máster he conocido gente está un poco más desubicada. Iros en la carrera, encima es un año que os quitéis de estar en Elche. Yo qué sé, o sea, es que, bueno, si tenéis dinero, si no tenéis dinero, empezar a ahorrar ya, porque si os vais un año entero, os dan 7 meses de beca, ¿vale? Cuando vais a estar 9. Y si te vas un 4, que son 4 meses, te dan 5 meses de beca. Está fatal, es muy poca beca. Si te vas a, o sea, Florencia, y creo que Turín también, pero Florencia es carísima, pero a nivel más caro que Madrid. Eso mirarlo también. El tema económico de ciudades más caras, ciudades menos caras, el tema del alquiler, si hay resi, si hay pisos, cosas que mirar también, pero vaya, que yo lo recomendaría 100%. Yo el año pasado estuve viviendo en Londres y la experiencia de vivir en un país extranjero mola mucho por eso. Y meterte en la cultura. Intentar no terminar en una pequeña España en otro país. Porque aunque no te juntes con españoles, puedes vivir en una España pequeña de tortilla de patata todos los viernes y no conocer la cultura, no intentar, yo qué sé, levantarte un martes a las 8 de la mañana para ir al mercado y tener que hablarle al señor de 80 años para que te dé un trozo de queso en italiano. O sea, de verdad que intentar ser la chica estética de TikTok, o sea, podéis serlo, literal, y mola mucho. Bueno, no sé si Alejandra quería comentar algo primero o paso yo a explicar. Bueno, Sí, habla, sí. habla. Yo era solo para hacer un pequeño así inciso nada. Respecto a lo que ha dicho Paula del primer cuatri, yo creo que en mi caso, en Coimbra, yo recomendaría el segundo. Cada uno que haga lo que quiera y que compense y que haga así pues su criterio, ¿no? En plan, y tome su decisión. Pero yo creo que el segundo, porque el primer cuatri nos llovió mucho, mucho. Y si no estás acostumbrado a eso o te puede afectar más o algo así, puede ser un auténtico caos. También con el tema del COVID, pues el primer cuatri fue mucho peor. Nosotros no pudimos viajar durante el primer cuatri, nada, cero. Entonces, para mí, mi mejor experiencia vino en el segundo cuatri. Entonces, mi recomendación es eso. Ya empieza el buen tiempo, porque ahí a partir de febrero o así ya no llueve todos los días, porque en noviembre, cosas así, ya empieza a lloverte octubre. También con el cambio de hora, ahí es de noche muy temprano. Entonces, son las 5 y es de noche, y allí a las 7 cierran. Entonces, claro, corriendo a comprar, corriendo a todos los sitios, nosotros que no estamos acostumbrados a eso. Entonces, para mí, mi recomendación es segundo cuatri. Pero claro, cada uno que... Hombre, te pierdes esa experiencia de que todos vais a entrar al mismo tiempo, pero ya tienes mejor tiempo, mejor ambiente, porque al final también el buen tiempo invita a salir. O al menos yo lo entiendo así. Y al final tiene, bueno, pues sus ventajas y no sé, creo que
cada uno puede elegir el que más le convenga. Y bueno, no sé, Aitana, si querías decir, falta Aitana y María. Sí, bueno, yo es que ahora quiero decir un montón de cosas porque quiero responder a la pregunta y comentar, pero no sé si me va a olvidar la mitad. Pero bueno, respondiendo a la pregunta primero, evidentemente animo a la gente porque es una manera de salir de su zona de confort, aunque como ya ha dicho Paula, pues si ya te has tenido que mudar o has vivido independientemente, no es el mismo choque, pero para mí, que siempre he vivido con mis padres en la misma ciudad, sí que ha salido, o sea, ha sido salir de mi zona de confort totalmente de tener que hacerme yo la compra, de tener que gestionarme todo el dinero, todo. A nivel personal es una experiencia donde te llevas muchísimas cosas, tanto a nivel académico como cultural. Sé que estoy aprendiendo cosas tanto de la cultura de aquí como de Canarias y Zaragoza, porque estoy conociendo gente, o de Turquía, o sea, es que acabas conociendo muchísima gente. Y también algo que se me ha olvidado decir antes, que estoy haciendo un montón y que te llevas mucho de la experiencia, es viajar. O sea, aquí la gente viaja muchísimo, te mueves por todo, en plan por todo el país, porque aquí en Italia el tren es súper barato y los autobuses también. Y me he ido hasta Grecia, la gente se está yendo a Polonia, o sea, es una experiencia muy guay. Y quería mencionar algo más, pero es que se me ha olvidado porque eran muchas cosas. No, pero muy bien, muchas gracias. Yo, bueno, del tema personal y académico no voy a añadir nada porque ya lo he dicho, pero el tema de viajar, que se me ha olvidado también decirlo antes, es que pensad que Bélgica está en el centro de Europa. El tren es extremadamente barato, mucho más que en España. Yo, por mi experiencia, no pude viajar casi porque a partir de noviembre estuvimos confinaron hasta casi el final del Erasmus, a que en ese sentido mal, pero los primeros meses sí que pues te puedes ir a todos los lados. O sea, es que Holanda estaba a media hora. O sea, es que estás en la frontera con Alemania y Holanda. Y entonces es muy barato viajar, la verdad. Mucho más que en España. O sea que por ese sentido Bélgica es un buen destino. Y por otras más cosas, pero sí, está Bélgica. Aparte, lo que me gusta de Bélgica es que es una mezcla, son como muy franceses. O sea, no son para nada cerrados, aunque penséis que al estar en Europa son más fríos y tal. Son un poco para adentro, o sea, es decir, tienes que tener confianza para que se abran, pero a ver, yo creo que eso es normal, ¿no? Lo que pasa es que un poco más. Pero el tema de agradables y tal son súper majos, muy agradables. O sea, habéis estado en otros países europeos, en Holanda, por ejemplo, son más fríos, más suyos, pero Bélgica es un buen destino, la verdad. Teniendo en cuenta que no es Italia, ¿sabes? Está bastante bien. Yo quiero añadir un segundillo de lo que se ha comentado, que es verdad que también te abre mucho la mente, a mí me ha abierto mucho la mente con respecto a dentro de España y a tipos de personalidades, ideales políticos y demás españoles, porque luego llegas a un país extranjero y estáis todos en la misma situación. Algunos les pasarán sus padres más dinero y pueden hacer otras estas porque vienen de otros sitios, ¿vale? Y tienen otro nivel adquisitivo, pero dentro de lo que cabe es que al final vais a los mismos sitios y sois iguales, cosa que en España no lo seríais, o sea, no lo seríamos. Entonces, a mí me ha abierto mucho también, y en lo que ha dicho Aitana, o sea, aprender de culturas de dentro de España también, y te das cuenta cómo las personalidades, la forma de actuar, las bromas no son iguales en País Vasco que en Granada, ¿sabes? Pero sobre todo eso, yo creo que a mí me ha abierto mucho la mente de decir, hostia, es que no habría juntado contigo en la vida en España y aquí somos colegas. Muchas gracias también. Y bueno, ya pasamos a una ronda de preguntas que va a hacer el público, así que adelante. Sí, vale. Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por contarnos vuestra experiencia. Y bueno, yo quería comentaros mi situación y es que me gustaría hacer un Erasmus, pero no sé muy bien qué país elegir. Y es que dudo de si priorizar uno que tenga muy buena formación u otro en el que el idioma sea más asequible. Así que vosotras, ¿qué haríais? ¿Cuál es vuestra prioridad? Y eso, gracias. Nivel estudio es lo último, sinceramente. O sea, mira de que te guste el país, que te guste el idioma, que te guste la cultura. Si es que al final el nivel de estudios, ¿tú te acuerdas de lo que has dado en Fundamentos de Psicología con Carballo? Pues ya está. Es que esa es la respuesta. Es que esa es la respuesta.
A ver, también el idioma, depende del idioma, imagino, porque yo, por ejemplo, me fui a Portugal y yo no tenía nada, ninguna base de portugués, ninguna. Y yo, como dice María, yo fui sin nada y yo me he sacado el B2 y tengo un C1 acreditado por la OLS y yo no tenía ningún nivel. Entonces, dependerá también del idioma. Yo, por ejemplo, si me hubiese ido, imagínate, a Alemania, seguramente no hubiese acabado en las condiciones que he acabado ahora. Entonces, yo creo que es un equilibrio, ni tampoco solo académico, ni tampoco solo el idioma. Yo, por ejemplo, eso, personalmente, las primeras 2 semanas, pues como ya he comentado antes, pues vas perdido, pero también depende de con qué pues actitud te vayas de Erasmus. Si estás más interesado en irte de fiesta o algo así, pues es que al final lo académico, pues sí que es importante, pero eso, si estás más interesado pues en un poco de todo, porque tampoco te voy a decir solo académico, eso no pasa. Si estás interesado en un poco de todo, infórmate. Que así como hace una lista de pros y contras, ¿no? Un poco así, busca mucha información. Yo en mi caso creo que acerté, la verdad, y esa es mi recomendación, que tampoco pongas barreras de, ay, el idioma, también depende, pero eso al final te hace, si te formas y buscas formación, la verdad que muy bien. Muchas gracias a las dos por vuestras respuestas. Pasamos a la siguiente pregunta. Hola chicas, muchas gracias por contar todas vuestras experiencias, son súper útiles. Yo quería preguntaros acerca de la beca, si es suficiente para cubrir los gastos principales que necesitas en el país al que vais. Muchas gracias. Pues mira, yo te voy a hablar del caso de Bélgica. Bélgica es más caro que España y bueno, la beca que te dan es de 250 euros al mes. Con decirte que el alquiler más barato en un barrio humilde son 300 euros por habitación, ya te puedes hacer una idea. Si tú no te lo puedes permitir a nivel personal, no te puedes ir, porque al final a mí la beca solamente me pagaba la mitad del piso y yo tenía que pagarme la otra mitad, la comida, el ocio, etcétera. Entonces es caro. Y también es verdad que como mucha gente se va de Erasmus, yo puedo llegar a entender que no haya tanto dinero público para pagar a todo el mundo. O sea, tampoco me parece que esté fatal. Yo creo que es lógico. Lo que pasa es que ya es como que sí que hay un poco una diferencia porque si no tienes ese dinero, tú no te puedes ir. Porque ya te digo, es muy poco. Pero bueno. Yo personalmente ya no a nivel de si es mucho o poco, que yo pienso que es poco, pero eso ya es una opinión personal, es muy importante tener en cuenta que tiene carácter retroactivo. Es decir, tú te vas en septiembre y tú tienes que estar pagando de tus ahorros porque a ti el primer ingreso te lo hacen en diciembre o enero. Entonces tú, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero te lo estás pagando tú. Luego, cuando ya, si te quedas el año entero, como fue mi caso, en mi caso, te dan la mitad en diciembre y luego la otra mitad te la dan en julio o agosto cuando tú ya estás aquí. O sea, a mí me la dieron en septiembre, yo ya estaba aquí. Entonces es una inversión, tienes que tener ahorros. Si no te puedes permitir eso, y eso es algo que no te dicen, tú te metes aquí y llega un momento en el que dices, oye, ¿y cuándo me van a dar la beca? Porque es que esto ya es insostenible. Y entonces te dicen, no, esto tal, no sé qué. Entonces, eso es importante. Partir de una base pues económica o ahorros que tú hayas hecho, ya independientemente de si sea poca o mucha, es que si no te la dan a tiempo, tendrás que tener ahorros. Ya es súper importante eso, para mí fue esencial. Eso es algo que quería comentar que se me ha olvidado antes, que está relacionado pues, con lo que ha dicho Paula antes, que tienes que tener, creo que ha sido Paula, que tener tus ahorros y es eso, o sea, que hay mucha gente que por no tener la beca no está pudiendo hacer tantas cosas, que como se queda todo el año, pues aún se puede esperar. Yo, por ejemplo, me quedo un cuatrimestre y todavía no me han dado nada, entonces me lo van a dar pues ya cuando me haya ido, o sea, pensar que la beca realmente no te da para cubrir lo que tus gastos, te da como la diferencia entre lo que es España, Italia, España, Bélgica, para pagarte esa diferencia, pero realmente te lo pagas tú todo, porque yo he acabado en una residencia, porque me costó un poco más buscar alojamiento, la residencia me cuesta 580 compartiendo un estudio. O sea, te quiero decir, es que no me paga ni la mitad, ¿sabes? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta a nivel de preparativos también, tener tus ahorros y saber que a lo mejor hasta que no te den la beca no te puedes permitir ciertos caprichos como se podría permitir otra gente.
Sí, o sea, total. Yo, por ejemplo, aquí en Florencia, si quieres vivir dentro del triángulo del centro, de 550 no baja. Yo, en mi caso, vivo, nada, tengo que andar 15 minutos más que el resto y pago 400 con gastos, que yo creo que soy la persona que menos paga de todos los que conozco. Son 400 pavos. Yo en Elche pagaba 120. O sea, es una diferencia muy grande. Claro, yo es que estuve el año entero trabajando, o sea, estuve el año pasado entero trabajando para poder permitirme este año esto, al final me salió todo rodado, pero tenéis que tener en cuenta el tema dinero porque entre que llega tarde, luego encima, si os dan otras becas, aún, lujazo. A mí no me dan ningún otro tipo de beca. O sea, a mí en total, un año entero de Erasmus me van a dar 1.500 euros. O sea, literalmente 3 meses de alquiler. ¿Cómo te lo comes? Pues no comes. O sea, literalmente no comes a ver, que no, ¿sabes? Que sí, que comes, pero que el tema dinero está mal. Es una cosa que es una experiencia cara, las cosas como son. Así que también podéis tener en cuenta, Portugal, por ejemplo, es más barato que Italia, las ciudades del norte. Si os vais a Trento, Trento es un pueblo, hay muchísimo ambiente Erasmus, a lo mejor hay 2 discotecas, pero está todo el mundo en esas 2 discotecas. En Trento, pues podéis encontrar pisos más baratos. En Florencia, por ejemplo, es más sigue siendo una ciudad pequeña, es decir, es tamaño Alicante y es mucho más cara porque es una ciudad muy concurrida. Turín no sé cómo está la cosa, pero dentro del país, mirar las diferentes ciudades. Igual que cuanto más al norte te vayas, más caro, pero luego en Alemania, por ejemplo, te dan beca transporte, no tienes que pagarte el transporte por ser estudiante. Luego tienes que averiguar un poquillo si allí te van a dar algún tipo de ayuda o algo. En Italia no, o en Florencia por lo menos no. Eso es lo que quería comentar yo, que os informaréis muy bien de las otras becas que hay, porque es cierto que de base te dan unos 250 euros más o menos al mes, pero si te dan, por ejemplo, la MEC, la beca MEC, ya son 250 euros más al mes, que por ejemplo yo esa no la recibía. Luego, por ejemplo, a nivel de tu ciudad y todo eso, puedes pedir becas, infórmate. Hay sitios que no ofrecen, por ejemplo, Alicante no ofrece beca para Erasmus, pero hay otros sitios que sí. Entonces, todo eso hay que mirárselo bien. No os canséis de miraros becas. Hay una beca Santander, que tampoco es nada fuera de lo normal, pero te ayuda. Todo eso, además te la dan a tiempo, que también es importante. Entonces, yo qué sé, no os canséis de mirar eso. Como ha dicho Paula, si hay bonos de transporte, todo es... la Generalitat también saca. Lo que pasa que la gran mayoría son con carácter retroactivo, que ya os digo que eso es lo peor, porque al final tenéis que hacerte una inversión, pero todo lo que pueda recuperar, pues mira, se recupera. Entonces yo os diría que no os canséis. Sobre todo, informaos a nivel local. Por ejemplo, pues si sois de Elche, ir al Ayuntamiento de Elche y preguntar, ¿dais alguna ayuda tal? Que si no, pues mira, no perdéis nada. Pero si sí, habéis ganado pues una ayuda económica, aunque sean 100 euros, pues son 100 euros. Eso quería comentar yo sobre la beca Santander, que es otra beca que no a todo el mundo se la dan porque dan muy poquitas y va relacionado con la nota, pero aprovechando que esto es una charla informativa, pues informaros de que si queréis estudiar un poquito más para intentar tener esa ayuda extra, porque a mí, por ejemplo, sí que me la dieron, que va pues dependiendo de la nota, no te dan mucho, dan creo que 500 euros, que a mí porque me voy un cuatri y aún me da pues para 100 euros al mes, pues si llevas un año no te da para nada. Pero toda ayuda es buena aquí de Erasmus porque es bastante caro dependiendo del país. No es lo mismo Eslovenia que Italia, por ejemplo. Pero eso, que estéis atentos, pues como ha dicho Alejandra, de las distintas opciones y de que se puedan combinar las becas y tal. Hay que estar muy atentos en eso. Bueno, muchas gracias a las 4 chicas. Y bueno, es una pena porque no tenemos más tiempo para más preguntas del público. Así que nada, para finalizar, me quiero dirigir a vosotras 4, Aitana, Paula, María y Alejandra, para agradeceros que hayáis compartido con todos nosotros vuestra experiencia personal. Y en especial me quiero dirigir a Aitana y a Paula, que aún estáis en Italia, para deciros que desde aquí esperamos que todo siga yendo muy bien y que aprovechéis mucho esta oportunidad. También me quiero dirigir al público para agradecerles su asistencia y participación. Y nada, a todos vosotros esperamos que os haya gustado mucho y que os hayáis animado a vivir esta experiencia que, como hemos podido comprobar, pues es muy satisfactoria y enriquecedora. Así que muchas gracias a todos. ¿Puedo hablar?
Sí, creo que sí que tenemos tiempo para algunas Vale, yo preguntas. simplemente quería agradecer la oportunidad que nos habéis dado para compartir esto, agradecer al público y agradecer a la universidad, que me parece que es muy importante porque, por ejemplo, en mi caso no tuve la oportunidad teníamos que buscárnoslo, ponernos en contacto con nosotros de forma independiente y eso es muy limitante y yo creo que esto es esencial y que se debería hacer más y nada, agradecer la oportunidad al público que ha estado ahí haciendo preguntas y nada, que muchas gracias, espero que haya servido. Totalmente. Y si alguien se quiere venir a Florencia, que a mí me puede hablar individualmente, que responderé todas las preguntas que pueda. Eso iba a comentar, que cualquier duda, que no tengáis problema en hablar, porque seguro que nos han quedado un montón de cosas por decir y cualquier duda, preguntar a compañeros o gente que se haya ido, que os va a ayudar muchísimo. Gracias, sí. A vosotras, chicas, muchas gracias por ofreceros a que la gente os haga preguntas. Seguro que muchos quieren hacerlas, así que nada, muchas gracias de verdad a todas vosotras. Ya hasta aquí, muchas gracias, como he dicho, a todos vosotros.